En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en este momento me dispongo a predicar tu bendita y poderosa palabra. Úsame en beneficio de tu iglesia, úsame en beneficio de tu pueblo. Permíteme, Señor, compartir tu palabra de manera sabia, que tu palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de nosotros y que podamos ser edificados. En tu nombre, Jesús. Amén. Estén cómodos, mis hermanos. Inteligencia emocional en casa. Ese fue el lema que el equipo de damas le puso esta semana de la familia. Y de verdad que me pareció muy interesante, porque es trascendental que usted y yo aprendamos a manejar nuestras emociones. Es importante que usted y yo tengamos nuestras emociones bajo control y no que ellas nos controlen a nosotros. ¿Qué es lo que normalmente al ser humano nos pasa? Y es que las emociones nos controlan en vez de nosotros controlar las emociones. Y eso fue realmente lo que sucedió en esta historia que acabamos de leer. Moisés fue escogido por Dios para liberar al pueblo de la cautividad de Egipto. Pero antes de cumplir ese propósito, él como que trató de hacerlo con sus propias manos. Un día salió a ver y resulta que un egipcio estaba golpeando mucho a la gente de su propio pueblo. Así que él se llenó de ira, se llenó de mal genio y fue y se encendió y mató al egipcio. En lugar de actuar con sabiduría, reaccionó impulsivamente y mató al egipcio. Y esa situación cambió su manera de ver la vida de inmediato. Vivía en el palacio, era familia así como del faraón de Egipto, y le tocó huir porque lo querían matar. Tuvo que ir al desierto. Claro, Dios lo encaminó a bien, pero tuvo que ir al desierto 40 años. Más adelante, cuando él ya era líder del pueblo de Israel, volvió a caer en lo mismo. Resulta que él fue y subió al monte a hablar con Dios, y Dios le dio las tablas de la ley. Y cuando el pueblo estaba allá abajo hizo un becerro de oro, Moisés bajó enojado y lo primero que hizo fue lanzar las tablas contra el suelo. ¿Usted ha visto a las personas que cuando tienen mal genio rompen lo que sea? O sea, eso hubiera sido del equipo de los que daña el televisor cuando le da mal genio. Más o menos en nuestra era sería lo mismo. ¿Y qué le dijo? Y eran unas tablas escritas directamente por Dios. Y la demás el Señor le dijo: no, ya no se la escribo nuevamente, escríbalas usted. Y le tocó escribirlas a él. Pasó el tiempo y el pueblo de Israel tenía sed. Y el pueblo habló a Moisés enojado. Y Moisés, aunque ya había visto a Dios tantas veces actuar, aunque sabía cómo Dios actuaba, nuevamente lo dominó la ira. El Señor le dijo: vaya, háblele a la roca, y de la roca va a salir agua. Pero Moisés quiso ser así como espectacular, al estilo de Hollywood, y Dios no lo mandó a hacer nada más. Y él se paró en un lugar y dijo: vengan a ver lo que vamos a hacer aquí. De aquí va a salir agua. Y golpeó la roca, dice la Biblia, que 2 veces. Le pegó con rabia 2 veces.
Dios ni lo mandó a hablarle a las personas, ni le dijo que golpeara la roca. Tenía que hablar. Como Dios no se queda en lo humano, Él cumplió su palabra, el agua fluyó. Pero Dios le dijo: ¿sabes una cosa, Moisés? No vas a ir a la tierra prometida. Oiga, y muy triste eso. Él fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Lo condujo por el desierto por 40 años y por su ira descontrolada le tocó quedarse afuerita. Y él le rogó al Señor y el Señor le dijo: no, ¿sabe qué? Le voy a dar el último chance. La va a poder ver desde lejos. No, pues así como, ¿no? Diría mi abuelita, del ahogado, el sombrero. Es decir, todo lo que hizo y se quedó de ir a la tierra prometida por no saber manejar sus emociones. Y es que el enojo nos aleja de las bendiciones de Dios. La primera vez que Moisés se enojó, o que registra la Biblia que se enojó, le tocó pasarse 40 años viviendo en el desierto. Y cuando golpeó la roca se quedó sin entrar a la tierra prometida. Y bien interesante, porque aunque él era así de iracundo, el Señor, la Biblia habla que era el hombre más manso sobre la tierra. Eso quiere decir que aunque nos sintamos que estamos bien, que todo marcha bien, en algún momento se nos zafa la cadena. En algún momento nuestras emociones nos ganan. Por eso es que debemos aprender a controlar nuestras emociones, porque nos apartan del propósito de Dios. Y en el ámbito de la familia, pues nos lleva a cometer daños irreparables en nuestra familia. Es por eso que usted y yo debemos aprender a someter nuestras emociones al Espíritu Santo, que es el que habita en nosotros. Las emociones son un regalo de Dios. Dios nos hizo seres emocionales, pero debemos saber gobernarlas. Y las emociones son respuestas naturales del ser humano ante lo que vive y experimenta todos los días. Son una mezcla de nuestros pensamientos, de nuestras sensaciones y nuestras reacciones. El cuerpo lo primero que hace al experimentar una situación es reaccionar a través de sus emociones. Y el cuerpo lo nota. Cuando usted se asusta, el cuerpo lo demuestra porque el corazón nos late más rápido. Cuando algo nos alegra, ¿cómo lo demostramos? Sonreímos y nos gusta abrazar y nos gusta sentirnos amados. Y cuando algo nos duele, lloramos. Así que nosotros somos seres emocionales. Y las emociones en sí mismas no son malas, pero si las ignoramos o no las sabemos gobernar, nos llevan por el camino equivocado. Las emociones no se eligen, usted no elige cómo sentirse cuando pasa algo, pero sí podemos decidir cómo actuar cuando ellas aparecen. Podemos actuar impulsivamente o podemos reflexionar, pensar y responder con sabiduría. Según un psicólogo llamado Paul Ekman, él escribió o dijo que hay 6 emociones o 6 tipos de emociones naturales en el ser humano, que es alegría, tristeza, enojo, ira, está la de asco, y cada una de ellas son las que a nosotros nos permiten entregar o reaccionar a algo que sucede en nuestra vida. Y como las emociones, al contrario de los sentimientos, son momentáneas, y nosotros debemos aprender a diferenciar una emoción de un sentimiento. La emoción es pasajera, es momentánea, mientras que el sentimiento es duradero. Toda emoción despierta un pensamiento, y el pensamiento genera un sentimiento. Entonces, cada una de estas emociones, alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa o asco o rechazo, el Señor nos hizo con cada una de ellas.
¿Cuándo nos sentimos alegres? Cuando algo nos produce placer, cuando recibe una buena noticia. ¿Cuándo tenemos tristeza? Cuando sufrimos una pérdida. ¿Cuándo tenemos miedo? Cuando reaccionamos hacia un peligro, cuando hay una amenaza evidente. Y la Biblia dice que el miedo pone lazo, es decir, el miedo es el que a usted y a mí nos genera que nos cuidamos, es como una medida de protección. La ira surge cuando algo nos parece injusto o es frustrante. La sorpresa cuando algo inesperado llega. Y el asco o el rechazo, la reacción a algo inaceptable. Y entonces usted y yo tenemos que tener cuidado que esas emociones se conviertan en sentimientos positivos. Y le pongo un ejemplo. Imagine que el hermano John Freddy se casa. Se va a casar el hermano John Freddy. Aleluya. Perdón, hermano John, que lo tome de ejemplo, es que le tengo confianza, hermano. El hermano John se va a casar y organizó todo y se le olvidó invitarme a mí. Y yo me entero que se casa la otra semana y no estoy invitado al matrimonio. Al enterarme, la emoción puede ser o de tristeza o de enojo. Y puede haber una reacción. ¿Y por qué no me invitó? ¿Por qué no me tuvo en cuenta? ¿Cuándo empieza a convertirse en un sentimiento? Cuando le doy pensamiento. Bueno, ¿y por qué será que no me invitó? Claro, yo sí veía que él últimamente no me miraba así como bien. Debe ser que yo le caigo mal. Claro, debe ser el día que tuvimos el problema ya. No, claro, con razón. Pero espere y verá que se lo voy a decir. Y esa emoción inicial de tristeza o enojo empieza a convertirse en un sentimiento negativo contra alguien. Pero por el contrario, si yo digo, oiga, se le olvidó invitarme. Claro, tan enamorado que está. Se consiguió la novia, está enamorado. No, y tan caro que están los matrimonios ahorita. De pronto es que tiene una reunión familiar. Contrario, lo voy a felicitar y que Dios lo bendiga. Es una misma emoción que se experimenta, pero dos respuestas diferentes. ¿Y cómo las controlo yo? A través del pensamiento. Y si elijo pensar mal, de seguro que voy a tener resentimiento y rechazo hacia la otra persona. Pero si elijo comprender, la emoción se transforma en entendimiento y en paz. Hay un pastor anciano que ya falleció, que él siempre decía, usted siempre piense bien de las personas. Piense bien de las personas, que para pensar mal en el mundo. Si ya le hacen otra cosa, bueno, ellos son los que se engañan, pero usted siempre piense bien. Porque eso es curarse, eso es vivir con paz. ¿Se imagina yo todo el tiempo que alguien me hable algo, pensarlo con doble intención? Oiga, hermano, qué simpático se ve con ese saco. Y el hermano Freddy, ¿por qué me diría eso? Claro, como me ve que estoy gordito, entonces me lo dice eso para que me compre los sacos más anchos, más grandes. Y nos pasa a todos, ¿cierto? Que nos dicen algo y uno empieza como a sobrepensar las cosas. Pero ¿cómo uno puede empezar a revisar la vida y poder tener control de sus emociones? A través de la inteligencia emocional. Dios nos llama a gobernarlas con sabiduría. Moisés no dominó su ira, no dominó sus impulsos, y eso lo hizo apartarse del propósito de Dios. El primer paso de madurez espiritual es aprender a reconocer lo que sentimos antes de actuar. Dice Efesios capítulo 4 verso 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso me hizo acordar a una imagen que vi hace alguna vez que decía: prometimos con mi esposa no acostarnos a dormir enojados, llevamos 39 noches de vigilia. Entonces debemos empezar a tener la inteligencia emocional, que es la capacidad de reconocer, de comprender y de manejar nuestras emociones. No solo las propias, sino también las ajenas, de entender cómo actúan las personas, cómo piensan las personas.
Eso no significa no sentir, sino sentir bajo la dirección del Espíritu Santo. Proverbios capítulo 16, verso 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se domina a sí mismo que el que toma una ciudad. Proverbios 16, 32. Hay un psicólogo que habló o teorizó acerca de 5 áreas en las cuales debemos trabajar en nuestra inteligencia emocional. Y él dijo que la primera área en la cual debemos trabajar es la autoconciencia. Reconocer lo que sentimos y entender por qué lo sentimos. Estoy enojado, bueno, pero ¿por qué estoy enojado? ¿Qué me generó el enojo? Me siento triste, pero ¿qué fue lo que me generó la tristeza? Hay personas que están tristes y le pregunta a uno por qué y dicen que no. Eso me pasaba a mí cuando era adolescente y me acostaba a dormir en la tarde. ¿Usted no le pasaba eso o no le pasa? Que acuesta a dormir media horita y se levanta mal geniado. Cuando era adolescente me pasaba así, yo dormía un ratico y ya me levantaba mal geniado. Y yo, pero ¿por qué? Cuando uno empieza a tener autoconciencia, empieza a entender cómo reacciono yo. Si alguien te da una crítica y te duele, ¿cómo reaccionas a eso? En lugar de responder con orgullo, yo voy a decir, bueno, pero ¿por qué me afectó tanto que él me criticara? ¿Por qué me afectó tanto que ella me dijera esas palabras? Ah, me está doliendo es porque yo busco la aprobación de ella o de él. Entonces el problema no lo tiene la crítica, el problema lo tengo yo, porque me estoy poniendo en un pedestal en el cual no debería yo estar. Y yo debo hacer mis cosas consciente de que son verdad sin que me aprueben o no me aprueben. Autoconciencia. Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. La segunda, autocontrol. Manejar nuestras emociones antes que ellas nos manejen. Oiga, hermano, y esa sí que es difícil. Porque tener control, el mismo apóstol Santiago dijo que la lengua es tan incontrolable que si no la no hay nadie en el mundo que la pueda controlar. Eso dice el apóstol Santiago. Y que la lengua tiene la capacidad de, ¿cómo es que dice? De prender fuego a un bosque entero. Así que debemos trabajar en esto. Y estuve leyendo y alguien me dio la clave. La leí por ahí, se la comparto, para que la lengua no hable más. Usted coja unos 8, unos 10 ajos. ¿Ah? Y les echa limón. Y se los come y empieza a masticar, a masticar, a masticar, a masticar. No habla o porque le dé picazón o porque le da pena el mal aliento. Una de dos. Pero sí debemos aprender nosotros a tener autocontrol, a manejar nuestras emociones antes que ellas nos manejen. Y eso es complicado, porque cuando nosotros nos sentimos ofendidos, ¿qué es lo primero que nuestro instinto natural que nos lleva a hacer? A reaccionar, a responder. Y la ley del Talmud, lo que el Señor dejó en la ley de Moisés, era precisamente eso. Él decía, ojo por ojo, diente por diente. Porque el ser humano tiene una inclinación natural en que si a usted lo ofenden 8, usted quiere ofender 10. Y si le pegan en una mejilla, usted quiere pegarle en las 2. Así que el Señor en la antigüedad, en la ley decía, no se pasen. Si es un ojo, que sea por un ojo. Eso en la ley. Pero en la gracia, ¿qué dijo el Señor? ¿Alguien me recuerda qué dijo el Señor en la gracia? Que si te ponen una mejilla, que si te golpean una mejilla. Oiga, hermano, ¿cómo nos falta a todos esa parte, ¿no? Qué bueno nosotros tener el autocontrol de decir, respiro, cuento hasta 10, voy a darme un paseíto
Y ese tiempo de silencio no quiere decir aceptación. Quiere decir que vas a pensar mejor cómo reaccionar, cómo responder, cómo hablar para edificar y no solamente hablar para defenderte. Autocontrol. Ese fue el texto que ya leímos, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Tercero, motivación. Mantener el ánimo aunque no hayan resultados visibles. Hermano, pero es que a mí nadie me reconoce lo que yo hago. Hermano, pero es que yo leo y no, por ningún lado. Yo como que soy un cero a la izquierda. Mantener la motivación, seguro que lo que estamos haciendo lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Colosenses capítulo 3, verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuarto, empatía. Entender lo que el otro siente y ponerme en el lugar de él. Oye, hermano, ¿sabe una cosa? Yo considero que he trabajado bastante en la empatía. Porque cuando usted entiende por qué una persona reacciona de la manera que reacciona, usted, al contrario de tener enojo, de tener malestar, al contrario le siente compasión. Cuando una persona es demasiado conflictiva, cuando una persona no se aguanta ni ella misma, analícela. Y usted habla con ella y usted empieza a analizar su entorno y dice, claro. Y si por alguna razón usted conoce su historia y dice, claro, es que vea, creció en una familia disfuncional. Creció en violencia doméstica. Creció y le tocó criarse prácticamente solo o sola. Esa fue la manera que ha encontrado de resguardarse ante lo que el mundo le muestra. Y entonces, al contrario, cuando hay empatía, de tirar a lastimar, uno dice, oiga, quizá lo que esa persona necesita es un abrazo. Quizá lo que esa persona necesita es que ore por él. Quizá ese enojo, esa rabia son como un llamado de atención para decir, necesito algo. Ponerse en los zapatos del otro. Y la empatía, Romanos capítulo 12, versículo 15 habla de ella. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Qué bueno, mi hermano, que nosotros en nuestras relaciones diarias tengamos la empatía, que nos podamos entender. Y el quinto punto del cual habló este psicólogo es la habilidad social. Es el saber relacionarse, es el saber comunicarse y resolver conflictos. Hombre, ¿cómo vamos a dañar la cena del Día de Acción de Gracias por un comentario que me dijeron? Después arreglamos eso, que no se enfríe el pavo, después miramos cómo hacemos. Eso es tener la habilidad social de saber que no en todo momento debo estar dispuesto a pelear. Que en algún momento lo voy a decir porque claro, me incomoda, pero tiene su momento. Hay gente que escucha para tener la razón y no para entender al otro. Y yo lo he dicho muchas veces, pero yo trabajo en eso en mí. Alguien me está dando su argumento, me está diciendo, y si yo estoy un poco alterado, yo de verdad no le estoy escuchando, sino que estoy pensando en mi mente cómo le voy a responder. Y ahora que se calle le digo, porque claro, se le olvidó esto, y la otra persona puede agotarse la saliva que sea, que yo ya estoy armado. La habilidad social es poder escuchar y poder entender para poder crecer en nuestras relaciones. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Oiga, ese texto sí me gustó a mí. Es decir, su alma guarda de angustias. El que mejor se muerde la lengua o come ajo, se evita dolores de cabeza. ¿Y sabe quién es nuestro modelo perfecto de inteligencia emocional? Jesucristo. La Biblia dice que Él sintió compasión.
pero no tuvo desesperación. Jesús manifestó la ira justa cuando él llegó al templo y vio que tenían todo un espectáculo financiero con el templo, y él se enojó en el punto que dijo: no, es que no es por mis emociones, no es como lo que me hicieron a mí, es que no está correcto. Es decir, él llegó al punto de la ira en el cual no fue pecado. Él guardó silencio ante la ofensa. Dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si usted revisa los textos bíblicos, él siempre actuó con sabiduría. Y varias veces lo encerraban para que respondiera algo que lo pudiera mandar a condenación. Y el Señor se quedaba pensando y le respondía de una manera tan especial. A mí me gusta cómo él respondía. Sabiduría y amor. Así que la verdadera inteligencia emocional nace de un corazón gobernado por el Espíritu Santo. Y adivine en qué espacio es donde usted y yo estamos llamados a poner en práctica la inteligencia emocional. En nuestra familia. Porque es el lugar donde más emociones compartimos. Es el lugar donde fácilmente podemos herir y podemos ser heridos. Es en nuestra familia donde nos conocen sin corbata. Es en nuestra familia donde nos conocen recién levantados. Es en la familia donde nos conocen cuando estamos enojados. A veces el culto del domingo se vuelve el momento que limpia la cara de todo el mundo. Usted está enojado, está peleando con su familia, pero va entrando al salón y los salones: Dios le bendiga, hermano, qué bendición. ¿Pasa o no pasa? Pero en la familia donde de verdad nosotros estamos siendo nuestro verdadero yo. Y es ahí donde nosotros, si no controlamos nuestras emociones, Moisés perdió entrada a la tierra prometida. Nosotros podemos perder la paz, la confianza y el amor en nuestro hogar. Si usted y yo respondemos con ira, con sarcasmo, con indiferencia, corremos el riesgo de dañar la obra de Dios que está haciendo en la vida de otra persona. Porque el Señor en cada miembro de la familia está haciendo algo. Y a veces nosotros somos expertos en dañar la obra del Señor. A veces nosotros, con nuestro deseo de ayudar a Dios, lo que hacemos es dañar la obra que Él hace. Pero cuando nosotros aprendemos a responder con mansedumbre, a actuar con dominio propio, nuestras emociones, nuestros sentimientos se convierten en instrumentos de bendición, de restauración, donde hablamos para el crecimiento constante del hogar. Usted y yo estamos llamados a tener la sabiduría espiritual. El apóstol dijo: no, la sabiduría de este mundo no alcanza. Es necesario la sabiduría espiritual. ¿Y sabe cuál es la sabiduría que viene de lo alto? Santiago capítulo 3 versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Oiga, eso sí va completamente diferente a la sabiduría del mundo. Porque el sabio del mundo, las personas que no conocen a Dios, están llenos de sabiduría para ponérselo en la cara a todo el mundo. Y yo sí sé y ustedes no, y humillar a las personas. Pero la sabiduría que viene de lo alto, pura, pacífica, amable. Una sabiduría llena de misericordia. Una sabiduría que dé buen fruto, que no haya hipocresía.
Yo a veces prefiero que me digan las cosas así directas. Pero cuando uno se da cuenta que vienen como con dobles intenciones, ay, eso sí es muy triste. Por eso yo soy buen amigo del hermano Einer. Porque él va para adelante, papá. Y qué bendición que nosotros aprendamos a decir las cosas con sabiduría. Qué bendición que nosotros aprendamos a quitarnos la hipocresía de nuestra vida. Hoy el Señor nos está invitando a mirar dentro de nuestro corazón. Quizás nosotros, por nuestra falta de conocimiento, por nuestro carácter no moldeado, nos hemos perdido de momentos de paz. ¿Usted no le ha pasado que hay un ambiente bonito, hay una actividad chévere y algo sucede y se daña el paseo? Se daña todo lo que se había organizado, las bendiciones que Dios tiene, las relaciones, por emociones desbordadas, por enojos, por miedo, por tristeza, por frustraciones. Y qué bueno que nosotros durante esta semana empecemos a reflexionar en esto, que tenemos mucho que tratar en nosotros mismos, yo siendo el primero. Porque si el Señor nos pone de frente nuestros errores, no es para enrostrárnoslos, es para formarnos. Es para que nosotros podamos ver lo que no estamos haciendo correctamente y podamos tomar correctivos conforme a la palabra y empecemos a actuar emocionalmente bien. Cuando nosotros empezamos a aplicar la palabra de Dios y empezamos a actuar con inteligencia emocional, es un lugar donde Dios empieza a moldear el carácter. Es donde el Señor nos empieza a enseñar que el dominio propio es importante. Hay gente que hace alarde de que no tiene dominio propio. Gente que dice, yo sí le digo al que sea, lo que sea, y parece que le dice como con orgullo. Pero la palabra de Dios dice al contrario, que el que aprende a tener dominio propio es como si conquistara una ciudad entera. Qué bueno nosotros permitirle al Espíritu Santo que vive en nosotros, que gobierne nuestras emociones. Qué bueno nosotros ser ese sembrador juicioso que día a día va regando el fruto o va regando el árbol para que el fruto del Espíritu crezca en nuestros corazones. Porque cuando hay emociones bajo control, las decisiones se alinean en el propósito eterno. ¿Usted ha tomado alguna decisión cuando está enojado? Son las peores que uno puede tomar. ¿Y usted ha tomado decisiones cuando está muy feliz? Son igual de malas. ¿Usted recuerda lo que le pasó a Herodes? Estaba feliz en una fiesta y dijo, ¿saben qué? Usted bailó tan bien, lo que quiera, hasta la mitad de mi reino se lo doy. Y la muchacha, que era así bien tremenda, dijo, pues quítele la cabeza a Juan el Bautista. Así que su alegría y su emoción para tomar decisiones no fue tan sabia. Qué bueno que nosotros aprendamos a tomar las decisiones en el momento oportuno. Porque cuando tomamos las decisiones, cuando están nuestras emociones bajo control, se alinean o se van en el propósito eterno. A manera de conclusión, pudiésemos decir que las emociones son parte de nuestra humanidad, pero necesitan ser direccionadas. La inteligencia emocional nos permite vivir con sabiduría y reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Y en la familia, el dominio propio es una expresión del amor verdadero. Me gustó esa frase que leí por ahí. En la familia, el dominio propio es una expresión del amor verdadero. Porque te puedo ofender, pero te amo que no lo voy a hacer. Te puedo lastimar porque de verdad puedo hacerlo, pero decido no hacerlo. Puedo responder con la misma grosería, pero no lo voy a hacer.
amor verdadero. Gálatas capítulo 5 versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tenemos que trabajar en nosotros mismos. Este es un recordatorio de que aún necesitamos crecer en muchas áreas de nuestra vida, ¿cierto? Yo lo quiero invitar, mi hermano, a que usted por favor esté en pie. Y qué bueno nosotros aprender a reaccionar a nuestras emociones. Qué bueno que le permitamos a Dios reaccionar bajo la guía del Espíritu Santo. Y ojo que no se trata de no enojarse, porque hay personas que dicen, no, es que tiene que quedarse calladito, no tiene que decir nada, tiene que estar, no. Es saberse enojar en el momento correcto. Y es no permitir que el enojo nos lleve a pecar. La verdadera madurez espiritual no se mide por lo que decimos, sino por cómo tratamos a los que amamos. Esa es la verdadera madurez espiritual. Yo quiero invitarle, mi hermano, en esta tarde, en esta noche ya, que hablemos con Dios cada uno de nosotros y le podamos decir, Señor, necesito de ti. He cometido errores con mi familia. He cometido errores con mis hijos. He cometido errores con mi cónyuge, por no saber controlar mis emociones, por no saber tener dominio de mis emociones. Pero ayúdame, Señor. Si tú me ayudas, yo pongo de mi parte y podemos crecer. Si nosotros hablamos con el Señor en esta hora con sinceridad, con honestidad, ¿cómo nosotros vamos a ocultar nuestro carácter y nuestro temperamento delante de Dios? Si Él nos conoce, Él sabe que somos, diríamos en mi país, mecha corta. Pero esa no puede ser una excusa para nosotros. Al contrario, yo debo saber que debo ir mejorando cada día. A eso es lo que el Señor llama el proceso de santificación. Y eso es más espiritual de lo que creemos. Vamos a pedirle a Dios en esta noche que obre en nosotros, que queremos ser material disponible para que Él obre. Y si Él nos enseña, si Él nos capacita, estamos dispuestos a ponerlo por obra. Qué bueno que nosotros dejemos de estar siempre en modo supervivencia. En modo supervivencia es todo el tiempo alerta como el erizo, pendiente a ver cómo hago daño porque me siento que me están atacando. Qué bueno nosotros estar en la dimensión del Espíritu Santo, donde pensemos todo lo justo, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo digno de honra. Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, que en eso estemos pensando. Y que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. El primero que quiera pedirle al Señor que le ayude, quiero invitarlo a que levante su mano y ore al Señor. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, mi Cristo bendito, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú hasta el día de hoy nos has guardado, nos has amado. Gracias, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque has sido nuestro consolador, nuestro ayudador, Señor. Hoy sabemos y reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Nuestras vidas ponemos en tus manos, Dios mío. Ayúdanos a poder reaccionar correctamente, Señor. Ayúdanos a poder actuar como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a que podamos edificar la vida de nuestras familias, a que podamos amar siempre. Oh Dios mío, ayúdanos a tener dominio propio,
Que nuestras acciones, que nuestras reacciones sean dirigidas y guardadas por ti. Oh Dios mío, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, sea guiando nuestros pasos, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. En tu nombre, Dios mío. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor?